Muy buen día. Hoy vamos a hacer unos dibujos cuadrados alrededor de la piedra y bueno, vamos a tener que explicar algunos detalles que son más que todo la base principal. Entonces, normalmente cuando yo engarzo las piezas, lo que trato de hacer es mantener las divisiones del centro exactamente, y para poder hacer las figuras lo que trato de cuidar más que todo es que sean pares. En este caso la cantidad de pares no es tan importante, solamente que sean pares. Ok. Eh, Vamos a probar a hacer unas figuras abiertas alrededor, lo cual lo único que hay que mantener siempre es la parte que esté completamente exacta, la misma cantidad. A este lado tengo yo 26 y a este lado tengo 26. Entonces este es mi centro y este es mi otro centro. Entonces los cuales yo voy a empezar a tejer de aquí alrededor. Vamos a tratar de hacerle una vuelta normal y después vamos a ver cómo si hacemos otra vuelta más pequeña también. Entonces ahora lo vamos a aplicar con esto de aquí y vamos a probar a hacer todas las figuras. Entonces para eso lo que necesitamos más que todo es tratar de mantener las guías todo el tiempo en la misma posición y poder hacerlo de acuerdo al orden nada más. Entonces cortamos dos hilos, los cuales el hilo está engarzado alrededor de la piedra, más o menos con un hilo de 35 centímetros, 70 centímetros en total, y cuando se doblan se hacen a 35 y después el engarce lo que queden. Entonces no necesitamos que los hilos sean tan largos, esto de aquí de los costados. ¿Por qué? Porque la figura que vamos a hacer es bastante simple. Eso es lo más importante para poder trabajar con estos detalles más que todo, y vamos a mantener esa figura en la base principal. Ahora, el otro detalle más importante también es cuidar el orden. Siempre que hagamos este tipo de cosas tenemos que mantener un orden. Ahí donde tenemos que comenzar a trabajar. Ahora, en esta parte de aquí, yo he cortado los hilos de más o menos 2 metros. Vamos a ponerlo más cerca y vamos a acercarnos más. Ahí mismo. Entonces, aquí en esta parte, este es el centro específicamente, y yo voy a agregar los dos hilos ahí directamente en el centro. El hilo que estoy agregando tiene 2 metros, eso es para que me queden para hacer la parte del cuello, que es lo más importante. Es para hacer un collar, ¿ok? Si queremos hacer pulsera o queremos hacer otro tipo de cosas, también podemos hacer. Entonces esto nos puede servir para todo. Para empezar, este es el centro, mitad, mitad. Uno para la derecha, uno para la izquierda. Empiezo, aquí lo tejo directamente, esta es mi guía. Lo tejo directamente hacia afuera. ¿Ok? Uno y el otro. Listo. Ahora el otro lado también lo hacemos el mismo proceso y le damos la forma más que todo de la misma forma. Entonces un segundo, aquí vamos a sacar esto, lo que hemos enredado, listo. Bueno, aquí hacemos el mismo proceso para este lado, ok. Tejemos otra mitad, otra mitad. Entonces de aquí estamos dividiendo después de esta manera. Ok, la explicación completa es esta. Engarzamos toda la piedra normal, como ya lo tenemos en el video directamente en el canal. Y aquí estamos solamente sacando con la cantidad de hilos pares alrededor de la piedra. No importa la cantidad, lo que importa es que sean pares cuando se termine. Entonces, este es mi centro. En mi centro coloqué una guía para la derecha, uno para la izquierda. Diré dos para la derecha, dos para la izquierda. Dividí aquí, ¿ok? Ahora voy a comenzar a trabajar por un lado, todo para la derecha. ¿Ok? Ahora, el primero que salía de la piedra fue el que lo sostuve como guía. Ahora el que está aquí, el siguiente, este de aquí, este es mi guía, y el que teje es el de atrás. ¿Ok? Entonces esto es lo más importante. Este es mi guía y el que teje es el de acá atrás. Entonces aquí tejemos una vez. Ahora cambiamos de mano y tejemos para el lado contrario. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora el de aquí, que era guía, cambia para el lado contrario y teje para el otro lado. Nada más. Solamente es invertir el lado, y aquí esto cierra de esta manera.
Entonces es un cuadrado pero abierto. Ok, lo vamos a poner más cerca y lo vamos a hacer con más de zoom. A ver, listo. Entonces el patrón es el mismo. Empezamos, esto es mi guía que viene de la piedra. Ok, lo tejemos 1, 2 y el otro igual, sigue siendo, tejo este también igual, 1, 2. Ahora este cambio de mano para el otro lado, 1, 2, salió como una L invertida. Ok, ahora el de aquí hace lo mismo, 1, 2, cambio de mano, 1, 2. Ok, aquí este hace lo mismo, 1, 2. Listo. Esta es la serie que tenemos que hacer continuamente en toda la figura alrededor. Es solamente repetir esta serie de 2 en 2 y tratar de que cuadre directamente en la figura. Ok, nada más, sin cambiar de esquema. Es el patrón más importante y lógico para hacer esta forma, esta figura, nada más. Es mantener la misma cantidad de nudos alrededor de la piedra, nada más. Ok, entonces el tejido automáticamente va a salir solo, solamente es mantener el mismo orden. Si le damos el orden nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que ir trabajando en esta parte. Solamente es mantener este orden. ¿Ok? Entonces aquí volvemos a dar 1, 2 y le seguimos haciendo la misma figura. 1, 2, cambiamos de mano, 1, 2, cambiamos de mano, viene esta guía, 1, 2, cambiamos al lado contrario, tejemos esta otra vez, volvemos para el otro lado y ahora el otro para el otro lado. Ahora nos alejamos un poco de la cámara para poder verlo más de lejos. Entonces en el orden es básico, es el mismo orden para todo. Entonces aquí lo volvemos a empezar. Este es mi guía, el que teje es este. 1, bien pegado. 2, ajustamos, aquí igual. 1, 2, cambiamos de mano, cambiamos de lado con el mismo hilo. 1, 2, nada más. Ahora empezamos otra vez aquí el centro y seguimos otra vez. 1, 2, ahora vamos para el otro lado. 1, 2. Esto nos puede suceder a todos. Llega un momento que los hilos van a comenzar a apretarse, pero hay que hacer la otra mitad del otro lado. ¿Por qué? Porque si nos vamos a dar cuenta, aquí lo voy a explicar, si nos vamos a dar cuenta, esto nos está tirando para el lado de allá, entonces esto tenemos que hacer lo que se acomode para el lado de allá. Entonces, esto lo corremos nada más así. ¿Por qué? Porque cuando se fuerza el hilo, que estamos forzando el hilo al momento de tejer, y automáticamente se va a inclinar solo. ¿Ok? Bueno, en este caso seguimos y vamos a darle al otro lado. ¿Ok? Aquí. Entonces vamos a darle al otro lado contrario. Es la misma perspectiva. Vamos a poner la cámara. Vamos a poner más luz ahí en ese lado. Entonces repetimos la secuencia otra vez. Entramos aquí. Es para el lado contrario. Listo. Este es mi guía. Bueno, esto ya tejí esto normal al principio. Aquí tenían que hacer el cambio para el otro lado. Esto tiene que entrar aquí normal. Cambia para el otro lado. Y este también cambia para el otro lado. Y este aquí sale de mismo como al principio. 1, 2, 1,
2, cambio de mano, 1, 2, giramos, aquí sacamos otra vez, cambio para el otro lado, 1, 2, aquí giramos, 1, 2, y aquí este de aquí entra sobre esto, 1, 2, y aquí le damos el inicio otra vez, 1, 2, aquí lo volvemos a hacer, aquí pasamos por este lado y aquí lo hacemos de esta manera igual. Entonces es solamente tratar de mantener este orden. Si mantenemos este orden ya nos sale todo el trabajo. Entonces esto es lo más principal. Ok, ahora seguimos con el mismo orden. Vamos hacia el otro lado. Continuamente seguimos nada más. Este es el patrón principal. Después vamos a hacer la otra secuencia. Entonces cerramos todo y vamos bajando. A ver, va a llegar un momento que tal vez se nos va a pegar todos los hilos. Eso es lo más difícil, pero hay forma de poder acomodarlo. Entonces, como yo les digo, trucos para todo hay, solamente hay que saber dónde. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces me da para hacer una más, para tener la misma cantidad en el mismo lugar. A ver, aquí yo les voy a explicar algo también, que es lo más importante. Volvemos, hacemos en la misma secuencia. Aquí cerramos para el otro lado. Aquí damos la vuelta. Listo. Aquí cerramos. Y ya cerró. Nuestras figuras están iguales en el mismo lado, pero como al ser plano esta parte, semiplano, los hilos vienen más pegados y las curvas se nos hacen más pequeñas. Entonces aquí, si usted ve la diferencia entre este ancho y este ancho, aquí atrás es más largo, entonces el espacio no se incomodan. Entonces aquí, para solucionar esto, ese espacio que se está viendo muy pegado, agarramos dos. Empezamos con 2 de guía aquí en el centro, solamente en esta parte. Tejemos 1, 2, igual aquí. 1, 2, cambiamos de guía para el otro lado. 1, 2, miren. Aquí agarramos 1 normal, el que tejió primero. 1, 2, aquí cambiamos para el otro lado. Tejemos normal. Y aquí, de estos dos que teníamos de guía, solamente tomamos uno y el otro lo dejamos abajo, lo marcamos para cortarlo luego, porque esto no nos va a servir ya, pero ya está sujeto, no hay forma de que se salga, porque está escondido el hilo en medio. Entonces, ahí. Aquí continuamos a hacer lo mismo. Si vemos que otra vez nos sale y se nos amontonan los hilos, otra vez lo repetimos el mismo truco, pero en este caso el espacio se nos está dando, está perfecto, no hay ningún otro lugar que parece que tenemos que hacer. Bueno, por el momento no, pero vamos a ver cómo nos cuadra hasta la otra mitad, porque lo hemos hecho específicamente en la mitad parece, pero vamos a ver. Bueno, este con este no se disturbe, con el otro, con el siguiente, igual parece que sale exacto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la curva ya se está marcando. Y al hacerse una curva, el hilo necesita más espacio. A ver, es lo contrario. Entonces la diferencia está en esto. En que aquí vamos 1, otra vez dice lo contrario. Listo.
aquí, normal, 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 listo. Aquí viene lo contrario, aquí cambiamos de mano y automáticamente la figura sale. Entonces eso es lo que tenemos que ir preparando más que todo. Aquí ya seguimos la secuencia, parece que no necesitamos hacer nada más. Nuestra secuencia está saliendo exactamente en la misma forma. Si en caso que se nos aprieta, tenemos que hacer el truco que hicimos antes, pero como aquí no se nos aprieta, bueno, todavía no, o parece que hay una regla, después de cada 3 o 4 aquí se nos va a apretar. Se ve a la vista, es tan fácil. Miren, aquí se nos va a apretar. Si es que hacemos uno con el otro, el cuadrado no va a salir. Entonces aquí tenemos que hacer. Entonces hicimos, la regla es después de 1, 2, 3. Después de 1, 2, 3, cuando la curva es tan plana, hay que hacer el mismo proceso que hicimos antes. Entonces vamos a completar el otro lado y ahí lo hacemos. La forma más fácil de hacerlo directamente sería cortando y quemando el hilo para ahorrar el espacio. Como a mí me parece que no es necesario cortar ni quemar, simplemente es agarrar 2 de guía y apretarlo bien, lo cual no se va a notar porque simplemente agarras 2 de guía, lo tejes bien apretado y no se va a notar que tienes 2 de guía, y simplemente sigues la secuencia. Listo. Entonces no se nota, no se ve para nada. Entonces esa es la diferencia. Aquí igual sacamos uno de ellos, lo hacemos como que vamos a cortar luego, y aquí sacamos igual. Listo. Y que automáticamente nos sale, no necesitamos hacer mucho esfuerzo. El mismo hilo nos separa el espacio y nos divide el espacio necesario para hacer en cada figura. Entonces vamos a sacar con la regla. Ok, listo, seguimos. Ok, 1, 2, 1, 2, damos la vuelta, 1, 2, seguimos girando aquí. A ver. Bueno, aquí creo que tenemos otro problema. En este lado está más abierto y aquí está bien apretado. A ver, debe ser que aquí hay uno de estos que se ha avanzado mucho más. Es por eso que nos aprieta por un lado. O esta parte de la piedra debe ser mucho más plana. Por eso que se nos viene demasiado pegados. Entonces no es que yo busque una razón para quejarme, simplemente busco la lógica de que normalmente ya me ha pasado esto muchas veces, y entonces sé que hay piedras que están pulidas en un lado más redondo y otro lado están pulidas más plano. Entonces al estar más plano nos pasa esto, que se nos aprieta en un lado mucho más. Entonces es cuestión de cuidado nada más. Ok, porque el espacio de separación es cada 3 y aquí nos está dando solamente cada 2. Entonces esa es una de las cosas que hay que cuidar muchísimo. Entonces si yo quiero acomodar esto bien para que nos quede bien, entonces miren, la cuestión era mover, mover, mover. Mira, ahora sí nos quedó bien otra vez. Entonces igual se nos está juntando, eso sí,
Eso sí, se nos va a juntar siempre. ¿Por qué? Porque el hilo tiende a hacer eso, el hilo tiende a jalar al hilo al lado donde se está forzando mucho más. El hilo siempre tiende a jalar. Muchas veces pensamos que eso no nos puede pasar, pero pasa. Ok, aquí cerramos igual. Y aquí ya tenemos que volver a repetir el mismo caso después de esto. 1, 2, damos la vuelta al otro lado y cerramos directamente, y aquí empezamos. Damos la misma cantidad, tenemos la misma cantidad y tenemos la misma cantidad de hilos aquí. A ver, vamos a contar. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Ok, aquí empezamos con este lado. 2 de guía. Teje normal. Vamos a ponerlo más lejos. Ahí. Listo. Agarramos 2 de guía. Este teje normal. 1, 2, 1, 2. Cambiamos de lado. 1, 2. Aquí hacemos el mismo proceso. 1, 2. Volvemos para el otro lado. 1, 2. Y aquí hacemos el nudo para dejar este hilo debajo y cortarlo luego, y sacamos esto hacia afuera. 1, 2, y seguimos el mismo patrón sin cambiar nada, simplemente seguirlo. 1, 2, y aquí hacemos el mismo cambio al otro lado. 1, 2, y seguimos el patrón de la misma forma. 1, 2, y aquí lo sacamos este. La cuestión es mantener el orden nada más. Si mantenemos el orden ya todo nos sale. Listo. Y aquí el último para este lado sería igual. Entonces la cuestión está en el cierre. ¿Cómo vamos a cerrar para que no se nos complique tanto el trabajo? Bueno, miren, vamos a hacer esta línea, lo dejamos en esta línea. Ok, hay que hacer el otro lado igual, mismo. Entonces 1, 2, cambiamos al otro lado, normal, siguiente hilo. 1, 2, 1, 2, cambiamos al otro lado. 1, 2, el hilo que escondemos uno, lo hacemos el nudo para cortarlo luego, y lo otro teje normal todo después. Esconder hilos es fácil, la cuestión está saber dónde, y poco a poco eso quiero que entiendan. Buscar un lugar donde se pueda esconder y de ahí comenzar a trabajar, porque todo se puede trabajar de esa manera, escondiendo los hilos sin ningún problema. Entonces hacemos el mismo proceso, mismo cuadrado, misma forma, todo nos va a cuadrar aquí automáticamente. Entonces 1, 1, aquí, listo, hacemos el mismo cuadrado porque ya estamos cerrando. Vamos a unir los cuadrados aquí. Ok, el otro lado igual era, esto era aquí, esto era aquí. Aquí vamos a unir los cuadrados, truco de unión de cuadrados. Ok, es tan simple y sencillo.
así nada más. Ok, miren, esto pasa para este lado, 1, 2 y el otro lado igual, 1, 2, aquí miren, este con este y este con este. Ok, aquí cerramos, 1 y aquí esto dejamos abierto ahí, el otro lado igual, 1, lo dejamos ahí, cruzamos el hilo de izquierda a derecha. Este truco es el truco que usamos siempre para unir las figuras planas, y para que lo puedan entender y puedan ir practicándolo, lo tengo en los otros videos que pueden ir viendo las diferentes figuras, con lo cual les recomiendo ver los videos que he ido subiendo desde el principio, y así tienen muchas ideas más de hacer estos trucos. Y así van a aprender a hacer más figuras también. ¿Por qué? Porque siempre lo he hecho de esta forma. Ahora, estos dos lo tomo como guías. Y ahora este que va a tejer aquí hace el primer nudo normal. Y el segundo lo dejo abierto igual para cruzar. El otro lado igual. Primer nudo normal. El segundo lo dejo abierto para cruzar. Cruzo el de la izquierda para la derecha y el de la derecha para la izquierda. Este es el truco que siempre vengo explicando en muchos de los trabajos. Listo. Quedó cerrado. Quedó cerrado e intacto. Sin ninguna diferencia. Inicio y final idéntico. Entonces, esa es la diferencia de cuando empiezas a trabajar las figuras. Miren, inicio y final iguales. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a trabajar figuras de dar el orden. Ahora, siempre, como le digo, hay que preocuparnos de cuando hacemos el borde y ver la diferencia. Entonces de aquí podemos sacar 50.000 formas de hacer alrededor para poder dibujar, pero nosotros vamos a usar una forma para que quede bien elegante y la figura se mantenga. ¿Ok? Solamente es dar este orden y vamos a cerrar esta figura, y de ahí nos va a quedar los hilos para hacer lo que queramos luego. Entonces voy a hacer una onda normal. Lo que simplemente es dar la vuelta a esto. Miren, de estas dos guías damos la vuelta a lo contrario, nada más. Aquí damos la vuelta y tejemos con este de aquí. Con este le teje hacia el otro lado 3 nudos. A ver, se lo explico así. Esta guía doble teje uno afuera, uno adentro, otro afuera. Ok, de aquí, como tenemos doble, uno lo dejamos y luego para cortar luego, eso ya lo cortamos luego directamente sin ningún problema, porque no nos afecta, porque ya está recontra asegurado. Y esta guía nueva es guía, y el que teje es el que viene adentro como guía. Teje uno normal, uno cambio de mano para el otro lado. Listo. Ahora esto teje también igual tres veces, uno afuera, uno adentro, uno afuera. Ahora esto entra, esta es mi guía nueva, ahora se le teje. El que venía como guía, ahora teje. Ahora esto va para el otro lado. Igual este de aquí. Uno afuera, uno dentro, uno afuera. Ahora esto lo cambio de mano y teje al otro lado. Uno afuera, uno dentro, uno afuera. Listo. Y así, miren. 1, 2, 3. Cambiamos de mano, cambiamos de guía. Es así de simple. Solamente hay que acomodar bien los hilos e ir ajustando. Nada más, no tenemos nada diferente. No hemos hecho nada diferente, solamente hemos dado el orden y después hacerlo terminar.
Listo. El mismo proceso todo. Ok. Es mantener este orden nada más. Todo el mismo proceso, no cambia nada. Aquí ya tienen dos formas diferentes de hacer esto. Uno, en el primer paso, el cuadrado, era poder poner una bolita aquí y acabarlo. Acá, o sea, cada dos poner una bolita y acabarlo. Este es otro tipo de acabado que estamos aumentando más. Entonces, a ver, le explico cómo es la idea de la bolita y darle el acabado. Solamente cada dos hilos parear, cada dos. Y se puede poner una bolita directamente en esa parte, ¿no? Miren. Entonces, si haces solamente los cuadraditos, pones una bolita aquí, digamos, tac, haces un nudo, cortas y quemas, ya tienes todo alrededor con las bolitas. Ya tienes el cuadrado con la bolita, y ya es el que es bastante bonito. Ahora estamos haciendo este borde más alrededor, lo cual es otra alternativa más para que le dé un marco diferente. Ok, lo dejamos ahí completar el otro lado para cerrarlo esto bien perfectamente. Ahora vamos aquí al otro lado, mismo proceso. Entonces ustedes aquí están viendo diferentes procesos al mismo tiempo y están aprendiendo a hacer diferentes cosas. Entonces aquí esta milla doble, este es el hilo que lo teje una vez hacia afuera. De este aquí le teje 3 veces, una afuera, uno adentro y uno afuera. Ok, y aquí como tengo dos, agarro uno y el otro lo marco para cortarlo luego porque ya no lo necesito, eso lo corto luego. Ya está marcado para no confundirme con otro hilo. Todos los hilos marcados ya es como que ya no lo necesitamos. Ok, ahora esto entra aquí, una afuera, cambio de mano hacia el otro lado y esto aquí hace 3 nudos aquí. 1, 2, 3. Y aquí este igual entra, cambio, afuera. Este aquí 3 nudos igual. 1, 2, 3. Y se dan cuenta cómo se van formando los cuadraditos como una L. La L que tenía se hace otra L al revés. Entra ahí sobre la misma guía y cambio de mano. Listo. Y este le hace 3 nudos. 1, 2, 3. Y esto cambia para el otro lado. 1, 2. Y esto cambia para el otro lado igual. Listo. 1, 2, 3. Entonces esto cambia al otro lado. Listo. Y esto va cambiando así. Esa es la única fórmula o una forma más de darle este acabado. Pero ahora aquí mismo vamos a hacer varias formas diferentes. Lo cual ustedes ya deciden y eligen cómo quieren trabajar porque cada uno pueden hacer varios diseños al mismo tiempo, como les estoy diciendo. O sea, este acabado que les mostré ahorita de la bolita, ya podemos poner pum pum, bolita, 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 ya hacemos uno, ya tenemos un diseño. Ahora con esto tenemos dos diseños. Ahora aquí mismo también cada dos podemos poner una bolita, ya tenemos otro diseño.
ya solamente con esto, con esta figura ya es otro diseño. Entonces así podemos ir sacando muchos diseños dentro de la misma forma, solamente es dar el orden, nada más. Eso siempre lo voy a repetir, es aprender a darle el orden y se puede sacar muchos más. 15 horas. Entonces esa es la idea de mi trabajo, que aquí vamos viendo, miren, aquí vamos viendo. Entonces el poder trabajar con las matemáticas ayuda un montón. Listo, aquí, listo, aquí, justo aquí nos quedamos, con el otro lado igual. Ahora, ¿cómo hacemos para que estos se queden juntos y parezcan como si estuvieran juntos? Muy fácil, mira, cruzamos la guía derecha con izquierda, lo cruzamos así de esta manera, como un puente. Ahora lo dejemos sobre estos dos, hacemos la misma cantidad de nudos que hemos hecho antes. O hacemos 5, uno afuera, uno dentro, tejiendo sobre dos hilos, uno afuera. A ver, ¿nos cubre? No, 5 tiene que ser, 3, uno dentro, 4, uno afuera, 5, al otro lado igual. Tejemos sobre dos hilos, como están cruzados, como un puente. Eso nos va a ayudar, uno afuera, uno dentro, uno afuera, uno dentro, uno afuera, listo. Entonces aquí lo único que hacemos es tomar las guías, jalamos y ya se cerró. Tenemos el cierre perfecto. Ahora, miren, está todo exactamente como el principio. Todo bien cerradito, todo parejo. Miren, ahí bien bonito. Ya lo tenemos ya bien hecho. Ahora, aquí podemos poner, miren, así se los voy a decir. Cada dos hilos, mira, aquí, dos hilos, una bolita, otros dos hilos, otra bolita, otros dos hilos, cada dos hilos una bolita, hacer un nudo, cortar y quemar, listo. Ya tenemos otra figura más acabada. Pero yo les voy a enseñar un truco más. Que aquí mismo se puede hacer y se puede hacer en muchos trabajos también. Entonces, aquí vamos. Vamos a empezar con esto. Que no es tan complicado, pero yo sé que les va a gustar. Entonces, a ver. Entonces aquí empezamos. Si empezamos y aquí con este, serían los tres. Y esto tejería tac, 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 y aquí. Aquí como hago para hacer la figura. Entonces aquí pongo la bola grande. Y de aquí salgo por aquí debajo. A ver, es que tengo que pensarlo muy bien qué es lo que tengo que hacer, porque si no, no me va a cuadrar el hilo, que es lo más importante. A ver, ¿qué es lo más importante? De que me cuadre las figuras y me cuadre todo el hilo lo necesario. Si no, no me salen los detalles. Listo. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Esperemos que cuadre todo bien. Vamos a ver. Voy a cortar un hilo. Y si ese hilo es el que entra, no, es el del que bordea, es el que hace la figura. Listo, entonces este hilo que va a ser solo de guía. Al ser solo de guía tiene que entrar y morir. Y el que bordea es el que gasta más. Sí, ahora sí, ya lo tengo claro en mi cabeza, porque si no, no. Hay que calcular todos los detalles, que es más importante. Hoy día van a aprender a hacer algo muy, muy diferente. Y no sé si... Espero que lo puedan entender. Espero que les sea útil también para muchas cosas.
vamos a poner el hilo, que sería más o menos un largo así, y vamos a tener que cortar otro hilo más, dos más. Listo. Van a aprender a hacer un diseño muy especial, con una figura muy especial. A ver. Entonces de esto necesito dos. Listo. Ok. A ver. Vamos a primero poner la bolita que quiero poner. Espero que sea fácil que entre porque es la única que tengo en estos momentos. Listo, entró. Aquí estoy poniendo una bolita de más o menos unos 8 milímetros aquí, en este de aquí, ok. Ahora, en esa bolita de 8 milímetros voy a tejerle una guía. A ver dónde está. Esta es una guía. Vamos a ponerlo más en perspectiva. Ok, una guía, miren, esta guía va aquí, lo tejo normal para un lado, bien ajustado, lo suelto al otro lado, ok, tejo para el otro lado. Esto se hace en la parte superior para el collar, y lo de aquí ya va a desaparecer los otros hilos. Esto tejo normal para el otro lado, ok, listo. Aquí le agrego otros hilos de largo, más o menos. Este hilo que estoy agregando tiene 1,5 metros, mitad. Cuando lo pongo hacia la mitad va a sobrar 75 centímetros, y lo tejo los costados también. Agrego ahí y lo tejo los costados. Vamos a ponerlo más amplio ahí la cámara, ahí está. Tejo aquí los costados, uno, y el otro lado igual, y paso aquí al otro lado igual. Hago lo mismo aquí al otro lado, pongo el hilo 1,5 metros y tejo los costados. Listo. Ahora voy a poner un hilo más o menos que es bien largo, que tiene más o menos 3 metros. Lo corto más o menos en 1 metro, más o menos 1,80 m o un poco más. Ok. El lado corto le voy a dar 70 centímetros para este lado, más o menos, y para el otro lado dejo lo demás, 1 metro tanto que tiene, ok. Este es el lado corto y este es el lado largo, ok. Lo pongo ahí igual, ahí así, y el otro lado igual. Mido la misma distancia que he puesto, como le dije, para el interior, para acá, para este lado el lado corto, y para el otro lado el lado largo. Ok, ahora mido esta distancia que dejé el lado corto, que tiene 70 centímetros más o menos, que lo estoy dejando, y el otro lado estoy dejando 1 metro, más o menos así, esa distancia le estoy dando. Ok, y aquí hago esto así,
Listo. Esto tiene que darme hasta aquí. Y si no me da, le aumento nudos. Entonces dejo una vez fuera y regreso. Listo, así. ¿Ves? Ahora sí me da. Al otro lado igual hago lo mismo. Dejo este lado y regreso al mismo lado. Listo, ya está. Ahora ya me completan hasta los otros hilos que están aquí. Ok. Entonces, a ver, agarro este y tendría que agarrar este en este caso también. Serían los tres. Ajá. Y si son los tres, a ver, un momentito, déjame ver. Ajá. A ver, es que tengo aquí un percance que tengo que cuidar muchísimo. A ver, si es que esto lo meto aquí los tres. Es que normalmente es muy difícil cuando tenemos tres juntar los tres al mismo tiempo, pero parece que aquí no va a tener ningún problema. Mira, vamos a ponerlo así en perspectiva, más que todo para que lo puedan tener claro. Ahí. Ok, aquí tenemos tres hilos. Sin preocuparnos lo tejemos con este que viene como guía, lo teje. Uno dentro y uno vuelve. Ok. Y cuando vuelve también entra como guía. Pero el que va a tejer siempre, ok, miren, este hilo mismo que volvió entra como guía. Ahora tejemos con este de aquí, con el hilo que venía de aquí del tejido. Este le teje más o menos la cantidad de veces necesarias hasta llegar hasta aquí a los otros dos, más o menos, no sé cuánto sería, pero aquí el tejido, ¿cuánto? 6 me imagino. Ok, serían más o menos así. Vamos a ver si es que me dan por los otros dos, pero esto antes de voy a tener que pegar todos bien porque quiero que me quede bien hechecito. Listos. Aquí tengo que dar la curva. Entonces tengo que aumentar unos. Entonces serían, aquí tiene 6, 7, 8. Más o menos esa es la distancia que parece que tiene que quedar. Ok. Entonces de aquí, desde que tengo varios dentro, agarro el hilo más largo y los otros lo dejo debajo, que eso ya lo corto luego, no pasa nada. Y hago lo mismo, y agarro el hilo más largo, tejo con uno sobre estos dos, miren, hago uno dentro, uno fuera, y ahí cuando hago este efecto, uno entra, uno fuera, entra como guía, y con el hilo que quedó en el borde mirando para afuera, otra vez hago la misma cantidad de nudos, no sé cuánto, ahora lo vamos a contar, ok, 1, 2, supuestamente 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo, supuestamente 8. Ahora, antes de hacer eso, continúo, jalo los hilos cortos, para que me pegue bien aquí, bien pegado. Ya tiene que quedarme bien pegado. Entonces, ahora de aquí saco el hilo que me es más útil, que me es más largo, y va sobre los otros dos. Hago lo mismo. Este hilo siempre me mira hacia afuera, hasta ese lado. Entonces esto entra aquí, teje, uno hacia afuera. Puedo hacerlo tejer aquí afuera primero, mire. Y de aquí, cuando hago esto, pego bien pegado. Y aquí también pego bien pegado. Ahí, bien pegado. Y meto esto como guía. Y tejo con el otro otra vez 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Entonces ahora miren, el detalle más importante es hacer que cuadren las figuras, nada más. Una vez que cuadran las figuras, nos sale toda la forma sin ningún problema. Ok, entonces ahora miren, vuelvo a hacer lo mismo. Separo el hilo que es más largo, los otros dos lo dejo debajo, esto va a cortar luego. Esto aquí entra hacia este lado, vamos a poner la cámara un poco más hacia ese lado. Listo, estos mis dos guías. Hago esto, uno fuera, uno dentro, regreso y ajusto bien y pego bien este lado. Y esto con el hilo que es el más largo, que está bien en el centro de los bordes, ese teje otros 8 nudos. 1, 2, fuera adentro, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo. Ahora, ustedes lo están viendo aquí, que este está más redondo, está más chiquito, este está más plano. Entonces, para que eso no pase, miren, agarramos una pinza ahí. Simplemente es meter la pinza, redondear un poco más, porque el hilo se va a acomodar. Miren, solamente es darle la forma y la cadena se va uniendo y pues todos van a tener el mismo tamaño, porque estamos haciendo con la misma cantidad de hilos. Entonces todo el borde va a ser lo mismo. Ahora vamos a completar el otro lado para seguir la misma secuencia, y así se nos va a ir saliendo el borde, más que todo. Esa va a ser la única diferencia que tenemos, es mantener el formato hasta el final, nada más. Y apretar siempre que llegamos aquí, porque es lo que es lo más importante para que después el hilo no se note. Nada más, es el orden. Entonces vamos al otro lado y vamos a hacer lo mismo. Que es lo más difícil, es el inicio. Entonces una vez que tenemos el inicio, ya de ahí nos sale toda la figura sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es lo que nos tiene que marcar el patrón exacto de lo que tenemos que hacer. Entonces aquí tenemos los tres hilos. Esto sale aquí, teje los tres al mismo tiempo, fuera y regresa, dentro, ajusto bien, lo meto como guía y con este hilo que es el súper largo, tejo 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, entonces esta figura les ayuda a hacer la forma alrededor sin ningún problema, de esta forma, hacer estas olas como parecen. Ok, esto es alrededor como un borde normal, eso no hay ningún problema. Entonces la otra alternativa es, miren, cada dos hilos de esto poner una bolita, cortas y quemas. Otra idea también es poner una bolita antes y hacer lo mismo que estamos haciendo. Pones una bolita, entre dos hilos, y te sale también hacer lo mismo, también sale. Como les digo, alternativas hay un montón, formas de poder hacerlo, no hay ningún problema. Entonces ya cada uno elige lo que quiere hacer como idea, como base. Entonces esto es lo que yo les estoy enseñando, es que ustedes puedan cuidar y hacer las formas que ustedes quieran como nuevas variantes. ¿Por qué? Porque todo se puede transformar. Entonces aquí hago lo mismo, 8 nudos.
Entonces hay que cuidar mucho más el orden y la figura y detallitos que podemos hacer que esos detallitos pequeños se vuelvan más, que destaquen. Por eso que también cambiar el tejido no es tan necesario, porque con el mismo tejido que estás sabiendo hacer ya, tú tienes muchas alternativas, solamente que hay que descubrirlas cómo son. Porque en verdad, para mí, dentro de una forma como esto, se pueden hacer muchas variantes, muchísimas. Entonces, si ustedes ven mis videos y las formas que voy mostrando, siempre ahí tienes más variantes. Siempre hay muchas variantes. Entonces, esta es una forma más que pueden dar ustedes a sus trabajos, que le pueden hacer con decoraciones. Listo. Aquí al otro lado seguimos. Ya todo repetitivo nada más, ya todo se repite, el mismo orden, mismo patrón. Y también dense cuenta, estamos trabajando ahora, una vez más, una forma más de sin quemar hilos. Porque estamos desapareciendo los hilos que quedan ahí, solamente se cortan, no necesitas quemar. Entonces eso es lo que yo voy mostrando siempre. Nuevas técnicas donde puedes hacer cosas muy diferentes. Normalmente puedes trabajarlo, pero lo que pasa que me parece un poco obsoleto el solamente tomar una tijera, cortarlo, porque es mucho más fácil y más rápido, pero no queda tan bonito, porque si una persona lo voltea y ve atrás todo que está como si estuviera incendiado, lo primero que va a pensar es que ¿qué pasó? Entonces esa es la diferencia para mí, y en mi trabajo lo que tú vas a ver siempre en la parte de atrás va a ser o bien hay un diseño especial escondido o bien hay simplemente limpio todo el tejido. Y en mis piezas siempre hay un diseño especial en la parte de atrás que lleva y es diferente a la parte de enfrente, lo cual siempre muestro la parte de enfrente, pero detrás siempre dejo algo. Entonces hay que también cambiar esas formas de trabajar para poder mejorar en todos los diseños y así todo se ve mucho más bonito. Entonces aquí lo hacemos igual. Como ven, un momento que ya me fuerza el hilo y no me deja doblar, entonces eso tengo que acomodar. Lo acomodo con la pinza haciendo esto. Y aquí simplemente llevo mi hilo hasta donde tiene que ir. Listo, aquí entra. Miren, así se va quedando ya la forma. Va haciéndose solo la forma. Entonces los hilos que quedan detrás solamente quemar. Esto es una pinza y hacer jalar arriba, levantarlo nada más y se va formando solito. Los ángulos se van tomando solo, va tomando curva solo todo. Ok. Entonces seguimos nada más. Nos faltaría para cerrar y vamos a seguir con esta parte importante, que ya son los cierres ya. Listo.
Entonces seguimos con el mismo patrón, el orden, y simplemente hacemos lo mismo. Entre más plano, más el hilo más se esfuerza. ¿Por qué? Porque al ser plano, casi una línea recta, y mantener una curva, es más forzado siempre. Por eso que aquí ustedes están viendo que el hilo está yéndose como para apretujándose. Entonces hay que hacerle la curva que se marque otra vez. Entonces ya saben, solamente pinza, jalar hacia arriba y se marca la curva solito. Y se van dibujando otra vez. Entonces seguimos con esto. Es mantener la forma y seguimos, solamente es continuar. Son partes que toman el tiempo necesario para poder hacerse. Y aquí otra vez damos el ajuste. Bueno, a los que no conocen mi canal también los invito a irse desde el principio, a ver los videos para que puedan entender muchos de los detalles que voy subiendo, que es lo más importante, porque si no van a ser, hay cosas que explico en otros videos que tienen que ir entendiendo, por lo mismo que todos los pasos que voy haciendo van en serie, o sea, va de un punto hacia otro punto para poder ir explicándose completamente. Porque si quieres hacer todos estos detalles, que hay veces que me preguntan, no entiendo la parte esta, es que digo, es que tienes que ver los otros videos, porque hay partes donde voy explicando detalles de series. Entonces, para hacer, por ejemplo, este trabajo es la continuación de otros videos para complementar en su esquema más que todo, ¿no? Entonces esta es la base principal, es el principio que viene a ser parte del engarce. Entonces aquí lo dejo aquí en esta parte porque ya estamos llegando al centro. Bueno, vamos al otro lado a terminarlo. Miren, ya va quedando esto así. Vamos a terminar este lado para hacer el cierre de una vez. Y ya tenemos todo cerrado y completo. Entonces aquí seguimos igual. Entonces aquí le damos también igual con la pinza, porque comienza aquí
a forzarme a hacerlo más redondo, si no es automáticamente el hilo te da la pauta necesaria que tienes que hacer ahí. Entonces aquí seguimos igual. Entonces saltamos otros dos, igual. Ya nos falta solamente 1, 2, 3 y ya tenemos, o ya cerramos la figura. Y así es el orden que se tiene que seguir, simplemente es que mantener la figura y presionando un poco hasta que los hilos se vayan dando la curva solo. Aquí tenemos uno más. La proporción de las formas más que todo es cuando vamos trabajando y vamos descubriendo que se pueden cambiar los formatos. Listo. Aquí vamos a hacer otra secuencia más. Listo. Entonces aquí le vamos haciendo lo mismo y llegamos al último patrón, que sería este. Le vamos a dar la misma cantidad, no, vamos a hacerle un poco menos porque ya nos sumaría con el otro lado nos sumaría un poco más. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y aquí esto nos está forzando un poco, entonces hay que acomodarlo ahí.
Entonces, para que no nos fuerce, vamos a hacer con la pinza, porque si no nos empuja mucho el hilo hacia un lado. Vamos a darle con la pinza, vamos a que se haga la curva necesaria para que no nos empuje el hilo hacia un lado, porque si no nos comienza a forzar todo el trabajo. Listo. Listo. Entonces esto con 5, ¿sí? Listo. Ajá. Creo que ya nos da, sí. Con 5. Listo. 5, 5. He hecho por cada lado. Aquí le voy a poner una bolita. Que entran 2 hilos, puede ser una bolita número 4, número 6, lo que ustedes deseen. Y aquí pongo la bolita. Y ahora el hilo que tejió lo pongo también de guía y tejo con este hilo de aquí 2 veces hacia afuera, uno de cada lado, normal, al otro lado igual. Vamos a acomodar bien la cámara. Otro lado igual, agarro esto como guía, lo metí dentro también el hilo que estaba tejiendo, tejo hacia afuera 2 veces normal. Ahora estas 2 puntas cruzo con la misma técnica de sin cerrar, del otro lado igual, tejo sin cerrar y paso de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Listo. Ajusto, el otro lado igual, ajusto, listo. Y ahora aquí agarro este hilo más, lo meto como guía y este aquí tejo aquí adentro una vez, a todos al mismo tiempo, 2 veces, nada más. Listo. Tengo todo el trabajo terminado. Entonces, en los hilos aquí atrás, todos estos hilos solamente cortar, no necesitan quemar para nada. Acá arriba estos hilos para hacer el collar, como ustedes lo quieran hacer. Todos estos hilos desaparecen. Estos de aquí pueden poner una bolita o simplemente cortan y queman, se acabó. Queman lo que está ahí o lo que quieran hacer ustedes, pero yo pongo una bolita siempre ahí como detalle y se acabó. Así queda todo el trabajo después, con las mismas curvas todos. Y lo detrás es ir cortando uno por uno, sin miedo. Eso no se va a desatar, no hay forma de desatarse para ningún lado. Eso sería todo. Los invito a visitar mis otros canales. Hasta la próxima.